Maranata, el Señor viene. 1 de noviembre. La cautividad de Satanás y sus ángeles. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas para el juicio del gran día. Judas, capítulo 6. La tierra se asemejaba a un desolado desierto. Las ciudades y las aldeas, sacudidas por el terremoto, yacían en ruinas. Las montañas, descuajadas de sus asientos, habían dejado grandes cavernas. Sobre toda la superficie de la tierra estaban esparcidos los desmochados peñascos que había lanzado el mar, o se habían desprendido de la misma tierra. Corpulentos árboles desarraigados estaban tendidos por el suelo. La desolada tierra iba a ser la habitación de Satanás y sus malignos ángeles durante 1000 años. Allí quedaría Satanás recluido, vagabundo y errante por toda la tierra para ver las consecuencias de su rebelión contra la ley de Dios. Durante 1000 años iba a poder gozar del fruto de la maldición que había causado. Recluido en la tierra, no tendría ocasión de ir a otros planetas para tentar y molestar a quienes no han caído. Durante todo ese tiempo, Satanás sufrirá muchísimo. Sus características malignas han estado en constante ejercicio desde su caída, pero se verá entonces privado de su poder y obligado a reflexionar con terror y temblor en lo que le reserva el porvenir, cuando haya de penar por todo el mal que hizo y ser castigado por todos los pecados que hizo cometer. Oí de parte de los ángeles y de los santos redimidos exclamaciones de triunfo que resonaban como 10.000 instrumentos músicos, porque ya no se verían ellos molestados ni tentados por Satanás, y porque los habitantes de otros mundos quedaban libres de él y de sus tentaciones. Para el pueblo de Dios, el cautiverio en que se verá Satanás será motivo de contento y alegría. Y el profeta dice: «Y en el día que Jehová te dé reposo de tu trabajo y de tu temor, y de la dura servidumbre en que te hicieron servir, pronunciarás este proverbio contra el rey de Babilonia», que aquí representa a Satanás, «y dirás: ¿cómo paró el opresor? Quebrantó Jehová el báculo de los impíos, el cetro de los señores. El que hería a los pueblos con furor, con llaga permanente, el que se enseñoreaba de las naciones con ira y las perseguía con crueldad». Isaías capítulo 14, versos 3 al 6. Maranata, el Señor viene. 2 de noviembre. Conoceremos a nuestros ángeles guardianes. Pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. Salmos capítulo 91, verso 11. Solo cuando se vean a la luz de la eternidad las providencias de Dios, comprenderemos lo que debemos al cuidado y la intercesión de los ángeles. Los seres celestiales han tenido una parte activa en los asuntos de los hombres. Han aparecido con ropas brillantes como relámpago, se han presentado como hombres bajo la apariencia de viajeros. Han aceptado la hospitalidad ofrecida por hogares terrenales. Han actuado como guías de viajeros extraviados. Han frustrado el propósito del ladrón y desviado el golpe del destructor. Aunque los gobernantes de este mundo lo ignoren, a menudo los ángeles han hablado en sus concilios. Los han contemplado los ojos humanos. Los oídos humanos han escuchado sus pedidos. En tribunales y cortes de justicia, los mensajeros celestiales han defendido la causa de los perseguidos y oprimidos. Han desbaratado propósitos y detenido males que hubieran causado oprobio y sufrimiento a los hijos de Dios. Todo esto se revelará a los alumnos de la escuela celestial.
todo redimido comprenderá la obra de los ángeles en su propia vida. ¿Qué sensación le producirá conversar con el ángel que fue su guardián desde el primer momento, que vigiló sus pasos y cubrió su cabeza en el día de peligro, que estuvo con él en el valle de la sombra de muerte, que señaló su lugar de descanso, que fue el primero en saludarlo en la mañana de la resurrección, y conocer por medio de él la historia de la interposición divina en la vida individual, de la cooperación celestial en todo trabajo en favor de la humanidad? Teniendo la palabra de Dios en la mano, todo ser humano, cualquiera sea su suerte en la vida, puede gozar del compañerismo que escoja. Por medio de sus páginas, puede tener comunión con lo mejor y más noble de la especie humana y escuchar la voz del Eterno que habla con los hombres. Al estudiar y meditar en los temas que los ángeles anhelan mirar, puede gozar su compañía. Maranata, el Señor viene. 3 de noviembre. Bienvenidos a la ciudad de Dios. Su Señor le dijo: Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Mateo 25, verso 23. Con amor inexpresable, Jesús admite a sus fieles en el gozo de su Señor. El Salvador se regocija al ver en el reino de gloria las almas que fueron salvadas por su agonía y humillación. Y los redimidos participarán de este gozo al contemplar entre los bienvenidos a aquellos a quienes ganaron para Cristo por sus oraciones, sus trabajos y sacrificios de amor. Al reunirse en torno del gran trono blanco, indecible alegría llenará sus corazones cuando noten a aquellos a quienes han conquistado para Cristo y vean que uno ganó a otros y estos a otros más, para ser todos llevados al puerto de descanso, donde depositarán sus coronas a los pies de Jesús y lo alabarán durante los siglos sin fin de la eternidad. Cuando se da la bienvenida a los redimidos en la ciudad de Dios, un grito triunfante de admiración llena los aires. Los dos Adanes están a punto de encontrarse. El Hijo de Dios está en pie con los brazos extendidos para recibir al Padre de nuestra raza, al ser que Él creó, que pecó contra su Hacedor y por cuyo pecado el Salvador lleva las señales de la crucifixión. Al distinguir a Adán las cruentas señales de los clavos, no se echa en los brazos de su Señor, sino que se prosterna humildemente a sus pies, exclamando: Digno, digno es el Cordero que fue inmolado. El Salvador lo levanta con ternura y lo invita a contemplar nuevamente la morada edénica de la cual ha estado desterrado por tanto tiempo. Después de su expulsión del Edén, la vida de Adán en la tierra estuvo llena de pesar. Cada hoja marchita, cada víctima ofrecida en sacrificio, cada ajamiento en el hermoso aspecto de la naturaleza, cada mancha en la pureza del hombre, le volvían a recordar su pecado. Con paciencia y humildad soportó, por cerca de 1000 años, el castigo de su transgresión. Se arrepintió sinceramente de su pecado y confió en los méritos del Salvador prometido, y murió con la esperanza de la resurrección. El Hijo de Dios reparó la culpa y caída del hombre, y ahora, merced a la obra de propiciación, Adán es restablecido a su primitiva soberanía. Maranata, el Señor viene. 4 de noviembre. Gozo inefable. Jesús, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Hebreos capítulo 12, verso 2.
Estas cosas os he hablado, dijo Cristo, para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Juan, capítulo 15, verso 11. Cristo tenía siempre presente el resultado de su misión. Su vida terrenal, recargada de penas y sacrificios, era alegrada por el pensamiento de que su trabajo no sería inútil. Dando su vida por la vida de los hombres, iba a restaurar en la humanidad la imagen de Dios. Iba a levantarnos del polvo, a reformar nuestro carácter conforme al suyo y embellecerlo con su gloria. Cristo vio del trabajo de su alma y fue saciado. Vislumbró lo dilatado de la eternidad y vio de antemano la felicidad de aquellos que por medio de su humillación recibirían perdón y vida eterna. Fue herido por sus transgresiones y quebrantado por sus iniquidades. El castigo que les daría paz fue sobre él, y por sus heridas fueron sanados. Él oyó el júbilo de los rescatados, que entonaban el canto de Moisés y del Cordero. Aunque había de recibir primero el bautismo de sangre, aunque los pecados del mundo iban a pesar sobre su alma inocente, y la sombra de indecible dolor se cernía sobre él, por el gozo que le fue propuesto, escogió sufrir la cruz y menospreció la vergüenza. Transportado de dicha, Adán contempla los árboles que fueron una vez su delicia, los mismos árboles cuyos frutos recogiera en los días de su dicha e inocencia. Ve las vides que sus manos cultivaron, las mismas flores que se gozaba en cuidar en otros tiempos. Su espíritu abarca toda la escena, comprende que en verdad este es el Edén restaurado, y que es mucho más hermoso ahora que cuando él fue expulsado. Al fin verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. Apocalipsis capítulo 22, verso 4. ¿Qué es la felicidad del cielo si no es ver a Dios? ¿Qué mayor gozo puede obtener el pecador salvado por la gracia de Cristo que el de mirar el rostro de Dios y conocerle como Padre? Maranata, el Señor viene. 5 de noviembre. La gratitud de los redimidos. El Rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Mateo capítulo 25, verso 40. Toda acción que hagamos para favorecer al pueblo de Dios será considerada como hecha a Él. Los redimidos encontrarán y reconocerán a las personas por ellos conducidas al Salvador. ¡Qué bienaventurada plática sostendrán con esos seres! Yo era un pecador, dirá uno, sin Dios y sin esperanza en el mundo. Tú te acercaste a mí y me diste a conocer el precioso Salvador como mi única esperanza. Otros dirán: yo era un pagano que vivía en un país pagano también, y tú dejaste tus amigos y tu cómodo hogar para ir a enseñarme cómo descubrir a Jesús y creer en Él como el único Dios verdadero. Yo derribé todos mis ídolos y adoré a Dios, y ahora lo veo cara a cara. Estoy salvado para siempre, y podré contemplar eternamente al que amo. Algunos expresarán su gratitud hacia los que alimentaron a los hambrientos y cubrieron al desnudo. Cuando la desesperación cegó mi alma con incredulidad, el Señor te envió a mí, dirán, para que hablaras palabras de consuelo. Me trajiste alimento para suplir mis necesidades físicas y me abriste la palabra de Dios, haciéndome comprender mis necesidades espirituales. Me trataste como a un hermano. Simpatizaste conmigo en mis pesares y restauraste mi alma magullada y herida, para que pudiera asirme
de la mano de Cristo que hacia mí se extendía para salvarme. En medio de mi ignorancia, me enseñaste pacientemente que tenía un Padre celestial que velaba por mí. Me leíste las preciosas promesas de la palabra de Dios. Me inspiraste confianza en el hecho de que Cristo me salvaría. Mi corazón se suavizó y ablandó hasta quebrantarse, al contemplar el sacrificio que Jesús había hecho por mí. Y aquí me tienes, salvado eternamente para vivir siempre en su presencia y alabar al que entregó su vida por mí. ¡Qué regocijo sentirán esos redimidos al encontrarse y saludar a los que se preocuparon por su salvación, y los que vivieron no para complacer sus deseos, sino para beneficiar a los infortunados que gozaban de tan pocas bendiciones! ¡Cuánto gozo y satisfacción sentirán palpitar en su corazón! Maranata, el Señor viene. 6 de noviembre. ¡Cuán poco nos cuesta el cielo! Verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho. Isaías capítulo 53, versos 10 y 11. El amor de Dios es inconmensurable e incomparable. Es infinito. Cuando contemplamos la dignidad y la gloria de Cristo, vemos cuán grande es ese amor que motivó el sacrificio hecho en la cruz del Calvario para la redención del mundo perdido. El misterio de la piedad. Dios manifestado en la carne. Este misterio se ahonda a medida que procuramos comprenderlo. Es incomprensible, y sin embargo, los seres humanos permiten que cosas mundanas interfieran con las débiles vislumbres que los mortales pueden tener de Jesús y de su amor incomparable. ¿Cómo podemos sentir entusiasmo por las cosas terrenas comunes y no quedar conmovidos por el cuadro de la cruz del Calvario? El amor que se manifestó en la muerte del amado Hijo de Dios, para que las almas que perecen no sigan subyugados por el pecado, la maldición de la ley. Toda esta humillación y angustia la soportó para atraer a los errabundos, culpables y desagradecidos de vuelta a la casa del Padre, el hogar de los salvados. No podemos perderlo. Si me salvo en el reino de Dios, discerniré constantemente nuevas profundidades en el plan de salvación. Todos los santos redimidos verán y apreciarán como nunca antes el amor del Padre y del Hijo, y las lenguas inmortales entonarán cantos de alabanza. Él nos ama y dio su vida por nosotros. Cantaremos a las riquezas del amor redentor con nuestros cuerpos glorificados, con nuestras facultades acrecentadas, con nuestros corazones puros y con nuestros labios incontaminados. En el cielo no habrá dolientes, no habrá escépticos que convencer de la realidad de las cosas eternas, no habrá prejuicios para desarraigar, sino que todo estará sometido a ese amor que sobrepuja todo entendimiento. Hay un reposo para el pueblo de Dios, gracias al Señor, donde Jesús conducirá a los redimidos a los verdes prados, junto a las aguas vivas que alegran la ciudad de Dios. Entonces será respondida la oración de Jesús a su Padre. Aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo. Juan capítulo 17, verso 24. Maranata, el Señor viene. 7 de noviembre. Por fin en casa. Bien, buen siervo y fiel. Entra en el gozo de tu Señor. Mateo capítulo 25, verso 21. Cuando vuestros sentidos se deleiten en la amena belleza de la tierra,
Pensad en el mundo venidero, que nunca conocerá mancha de pecado ni de muerte, donde la faz de la naturaleza no llevará sombra de maldición. Represéntese vuestra imaginación la morada de los justos, y recordad que será más gloriosa que cuanto pueda figurarse la más brillante imaginación. En los variados dones de Dios en la naturaleza, no vemos sino el reflejo más pálido de su gloria. Está escrito: cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Primera de Corintios capítulo 2, verso 9. Luego, las puertas del cielo se abrirán para recibir a los hijos de Dios, y de los labios del Rey de Gloria resonará en sus oídos, como la más rica música, la bendición. Venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Mateo capítulo 25, verso 34. Entonces los redimidos serán recibidos con gozo en el lugar que Jesús les está preparando. Después vi que Jesús conducía a los redimidos a la puerta de la ciudad, y al llegar a ella, la hizo girar sobre sus relucientes goznes, y mandó que entraran todas las gentes que hubiesen guardado la verdad. Dentro de la ciudad había todo lo que pudiese agradar a la vista. Por doquiera los redimidos contemplaban abundante gloria. Jesús miró entonces a sus redimidos santos, cuyo semblante irradiaba gloria, y fijando en ellos sus ojos bondadosos, les dijo con voz rica y musical: contemplo el trabajo de mi alma, y estoy satisfecho. Vuestra es esta excelsa gloria, para que la disfrutéis eternamente. Terminaron vuestros pesares. No habrá más muerte, ni llanto, ni pesar, ni dolor. Las palabras son demasiado pobres para intentar una descripción del cielo. Siempre que se vuelve a presentar ante mi vista, el espectáculo me anonada de admiración. Arrobada por el insuperable esplendor y la excelsa gloria, dejó caer la pluma exclamando: ¡oh, qué amor! ¡Qué maravilloso amor! El lenguaje más exaltado no bastaría para describir la gloria del cielo ni las incomparables profundidades del amor del Salvador. Maranata, el Señor viene. 8 de noviembre. En el cielo nos aguardan sorpresas. Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Primera de Samuel, capítulo 16, verso 7. A menudo consideramos sin esperanza a los mismos a quienes Cristo está atrayendo así. En el cielo habrá muchos de quienes sus prójimos suponían que nunca estarían allí. Entre los redimidos, algunos se habrán aferrado de Cristo en las últimas horas de la vida, y a ellos se les dará instrucciones en el cielo, pues cuando murieron no entendían perfectamente el plan de salvación. Durante su agonía sobre la cruz, llegó a Jesús un rayo de consuelo. En Jesús, magullado, escarnecido y colgado de la cruz, vio al Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. La esperanza se mezcló con la angustia en su voz, mientras que su alma desamparada se aferraba de un Salvador moribundo. «Señor, acuérdate de mí», exclamó, «cuando vinieres en tu reino». Prestamente llegó la respuesta: «De cierto te digo hoy, estarás conmigo en el paraíso». Tal fe podría representarse por la de los obreros de la hora 11ª, quienes recibieron la misma recompensa que los que habían trabajado durante muchas horas. El ladrón rogó con fe, con arrepentimiento, con contrición. Rogó con fervor, como si se diera cuenta plenamente de que Jesús podía salvarlo si quería.
Aquellos a quienes Cristo elogia en el juicio pueden haber sabido poca teología, pero albergan sus principios. Entre los paganos hay quienes adoran a Dios ignorantemente, quienes no han recibido jamás la luz por un instrumento humano, y sin embargo no perecerán. Aunque ignorantes de la ley escrita de Dios, oyeron su voz hablarles en la naturaleza e hicieron las cosas que la ley requería. Sus obras son evidencia de que el Espíritu de Dios tocó su corazón y son reconocidos como hijos de Dios. ¿Cuántos se sorprenderán y alegrarán los humildes de entre las naciones y entre los paganos al oír de los labios del Salvador: en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis? Mateo capítulo 25, verso 45. Cuán alegre se sentirá el corazón del amor infinito cuando sus seguidores lo miren con sorpresa y gozo al oír sus palabras de aprobación. Maranata, el Señor viene. 9 de noviembre. Respuestas satisfactorias. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Isaías capítulo 55, verso 9. Nuestros planes no son siempre los de Dios. En su amante cuidado e interés por nosotros, muchas veces aquel que nos comprende mejor de lo que nos comprendemos a nosotros mismos, se niega a permitirnos que procuremos con egoísmo la satisfacción de nuestra ambición. Muchas veces nuestros planes fracasan para que los de Dios respecto a nosotros tengan éxito. En la vida futura se aclararán los misterios que aquí nos han preocupado y chasqueado. Veremos que las oraciones que nos parecían desatendidas y las esperanzas defraudadas figuraron entre nuestras mayores bendiciones. No hemos avanzado todavía lo suficiente en prendas morales para comprender los misterios de Dios, pero cuando formemos parte de la familia del cielo, esos misterios serán revelados ante nosotros. Entonces se revelará mucho mediante explicaciones de asuntos en los cuales Dios guarda ahora silencio, porque no hemos atesorado ni apreciado lo que se ha dado a conocer de los misterios eternos. Serán aclarados los caminos de la providencia. Se revelarán los misterios de la gracia mediante Cristo. Será explicado lo que la mente ahora no puede captar, que es difícil de entender. Veremos orden en lo que ha parecido inexplicable, sabiduría en todo lo encubierto, bondad y bondadosa misericordia en todo lo impartido. La verdad será revelada en una sola línea ante la mente libre de oscuridad, y su brillo será perdurable. Se hará que el corazón cante de gozo. Terminarán para siempre los conflictos y se resolverán todas las dificultades. Todo lo que nos dejó perplejos en las providencias de Dios quedará aclarado en el mundo venidero. Las cosas difíciles de entender hallarán entonces su explicación. Los misterios de la gracia nos serán revelados. Donde nuestras mentes finitas discernían solamente confusión y promesas quebrantadas, veremos la más perfecta y hermosa armonía. Sabremos que el amor infinito ordenó los incidentes que nos parecieron más penosos. A medida que comprendamos el tierno cuidado de aquel que hace que todas las cosas obren conjuntamente para nuestro bien, nos regocijaremos con gozo inefable y rebosante de gloria. Maranata, el Señor viene. 10 de noviembre.
Poned vuestra mira en las cosas de arriba. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Colosenses capítulo 3, verso 2. Cuando el pueblo de Dios aparte sus ojos de las cosas de este mundo y los ponga en el cielo y en las cosas celestiales, será un pueblo peculiar, porque verá la misericordia, la bondad y la compasión que Dios ha manifestado por los hijos de los hombres. Su amor le exigirá una respuesta y su vida evidenciará a quienes lo rodean que el Espíritu de Dios lo domina, que está poniendo sus afectos en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Al pensar en el cielo, podemos llevar nuestra imaginación hasta el límite más amplio e idear los más elevados pensamientos que seamos capaces. Y nuestra mente se fatigará en el esfuerzo por comprender la anchura, la profundidad y la altura del asunto. Es imposible que nuestras mentes abarquen los grandes temas de la eternidad. Es imposible que nos esforcemos por comprender esas cosas sin que esto afecte todo nuestro carácter para el bien y recibamos una influencia elevadora en nuestra mente. Al pensar en que Cristo vino a nuestro mundo para morir por el hombre caído, comprendemos algo del precio que se pagó por nuestra redención, y que no existe verdadera bondad o grandeza sin Dios. Solo por medio de la luz que irradia la cruz del Calvario, sabemos a qué profundidad de pecado y degradación cayó la raza humana debido a la transgresión. Solo por la longitud de la cadena que desciende del cielo para levantarnos, podemos conocer las profundidades en las que estuvimos sumidos. Y solo teniendo presentes las realidades invisibles, podemos comprender algo del maravilloso tema de la redención. Estamos casi en el hogar. Pronto oiremos la voz del Salvador, más hermosa que cualquier música, diciendo: tu lucha ha terminado. Entra en el gozo de tu Señor. Bendita, bendita bendición. Deseo escucharla de sus labios inmortales. Deseo alabarlo. Deseo honrar al que está sentado en el trono. Deseo que mi voz suene y resuene en las cortes del cielo. ¿Estaréis vosotros allá? Que Dios nos ayude y que podamos gustar de las alegrías del mundo venidero. Maranata, el Señor viene. 11 de noviembre. La recompensa de los redimidos. Si permaneciere la obra, recibirá recompensa. Primera de Corintios capítulo 3, verso 14. Gloriosa será la recompensa concedida cuando los fieles obreros se reúnan en derredor del trono de Dios y del Cordero. Cuando en su estado mortal Juan contempló la gloria de Dios, cayó como muerto. No pudo soportar la visión. Pero cuando los hijos de Dios hayan recibido la inmortalidad, lo verán como Él es. Primera de Juan capítulo 3, verso 2. Estarán delante del trono, aceptos en el amado. Todos sus pecados habrán sido borrados, todas sus transgresiones expiadas. Entonces podrán mirar sin velo la gloria del trono de Dios. Habrán participado con Cristo en sus sufrimientos. Habrán trabajado con Él en el plan de la salvación y participarán con Él del gozo de ver almas salvadas en el reino de Dios, para alabar allí a Dios durante toda la eternidad. En aquel día, los redimidos resplandecerán en la gloria del Padre y del Hijo. Tocando sus arpas de oro, los ángeles darán la bienvenida al Rey y a los trofeos de su victoria. Se elevará un canto de triunfo que llenará todo el cielo. Cristo habrá vencido. Entrará en los atrios celestiales acompañado por sus redimidos, testimonios de que su misión de sufrimiento y sacrificio no fue en vano. Hay mansiones para los peregrinos de la tierra. Hay vestiduras, coronas de gloria y palmas de victoria para los justos.
todo lo que nos dejó perplejos en las providencias de Dios quedará aclarado en el mundo venidero. Las cosas difíciles de entender hallarán entonces su explicación. Los misterios de la gracia nos serán revelados. Donde nuestras mentes finitas discernían solamente confusión y promesas quebrantadas, veremos la más perfecta y hermosa armonía. Sabremos que el amor infinito ordenó los incidentes que nos parecieron más penosos. A medida que comprendamos el tierno cuidado de aquel que hace que todas las cosas obren conjuntamente para nuestro bien, nos regocijaremos con gozo inefable y rebosante de gloria. Os ruego que os preparéis para la venida de Cristo en las nubes de los cielos. Preparaos para el juicio, para que cuando Cristo venga para ser admirado por todos los que creen, podáis estar entre aquellos que le recibirán en paz. Maranata, el Señor viene. 12 de noviembre. Lo que ojo no vio, ni oído oyó. Cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Primera de Corintios capítulo 2, verso 9. Los que verdaderamente aman a Dios desearán mejorar los talentos recibidos, a fin de que puedan ser una bendición para otros. Y pronto las puertas del cielo se abrirán para admitirlos, y los labios del Rey de Gloria pronunciarán la bendición que será para sus oídos como la más hermosa música. Venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Mateo capítulo 25, verso 34. Así se les dará la bienvenida a los redimidos, a las mansiones que Jesús les está preparando. Allí sus compañeros no serán los viles de la tierra, sino los que por la ayuda divina han formado caracteres perfectos. Toda tendencia pecaminosa, toda imperfección ha sido eliminada por la sangre de Cristo, y se les imparte la excelencia y brillantez de su gloria, que excede por lejos al fulgor del sol en su esplendor meridiano. Y la belleza moral, la perfección de su carácter, de Cristo, resplandece a través de ellos, con una excelencia que sobrepasa ese esplendor exterior. Están sin culpa ante el gran trono blanco, compartiendo la dignidad y los privilegios de los ángeles. Cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Teniendo en vista esta gloriosa herencia, ¿qué recompensa dará el hombre por su alma? Mateo capítulo 16, verso 26. Quizás sea pobre, pero posee una riqueza y dignidad que el mundo jamás podrá otorgar. Morar para siempre en este hogar de los bienaventurados, llevar en el alma, el cuerpo y el espíritu, no los oscuros estigmas del pecado y la maldición, sino la perfecta semejanza de nuestro Creador, y a través de los siglos sin fin progresar en sabiduría, conocimiento y santidad, explorando siempre nuevos campos del pensamiento, hallando siempre nuevos prodigios y nuevas glorias, creciendo siempre en capacidad de conocer, disfrutar y amar, sabiendo que quedan todavía delante de nosotros gozo, amor y sabiduría infinitos. Tal es el fin hacia el cual dirige la esperanza el cristiano, el fin para el cual nos prepara la educación cristiana. Maranata, el Señor viene. 13 de noviembre. El fruto del árbol de la vida. En medio de la calle de la ciudad, y a uno y otro lado del río, estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto. Y las hojas del árbol
eran para la sanidad de las naciones. Apocalipsis capítulo 22, verso 2. El fruto del árbol de la vida en el huerto de Edén poseía virtudes sobrenaturales. Comer de él era vivir para siempre. Su fruto era el antídoto de la muerte. Sus hojas eran para el sostenimiento de la vida y la inmortalidad. Después de la entrada del pecado, el labrador celestial trasplantó el árbol de la vida al paraíso de lo alto. Los santos redimidos que han amado a Dios y guardado sus mandamientos aquí, entrarán por las puertas de la ciudad y tendrán derecho al árbol de la vida. Comerán de él con toda libertad, tal como lo hicieron nuestros primeros padres antes de su caída. Las hojas de ese árbol inmortal y de amplia copa serán para la sanidad de las naciones. Habrán desaparecido todos sus infortunios. Jamás volverán a sentir los efectos de la enfermedad, la tristeza y la muerte, porque las hojas del árbol de la vida los habrán sanado. Jesús verá el fruto del trabajo de su alma y se sentirá satisfecho cuando los redimidos que fueron objeto de angustias, fatigas y aflicciones, que gimieron bajo el peso de las calamidades, se reúnan en torno del árbol de la vida para comer de su fruto inmortal, del que nuestros primeros padres perdieron todo derecho por haber quebrantado los mandamientos de Dios. Allí jamás habrá peligro de volver a perder el derecho al árbol de la vida, porque el que condujo a la tentación y al pecado a nuestros primeros padres será destruido en ocasión de la muerte segunda. La condición para comer del árbol de la vida era la obediencia a todos los mandamientos de Dios. Adán cayó por la desobediencia. La obediencia mediante Jesucristo le da al hombre perfección de carácter y el derecho a participar del árbol de la vida. Las condiciones para participar nuevamente del fruto del árbol están presentadas claramente en el testimonio de Jesucristo dado a Juan. Bienaventurados los que guardan sus mandamientos, para que su potencia sea en el árbol de la vida y que entren por las puertas en la ciudad. Maranata, el Señor viene. 14 de noviembre. El trono circundado por un arco iris. He aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina. Y había alrededor del trono un arco iris, semejante en aspecto a la esmeralda. Apocalipsis capítulo 4, versos 2 y 3. Tal como el arco iris se forma en las nubes por la unión de los rayos del sol y las gotas de lluvia, el arco iris que rodea el trono representa el poder combinado de la misericordia y la justicia. No solo hay que afirmar la justicia, porque eclipsaría la gloria del arco iris de la promesa que está sobre el trono. Los hombres solo verían la condenación de la ley. Si no hubiera justicia ni sanción, el gobierno de Dios carecería de estabilidad. La unión de la justicia y la misericordia perfecciona la salvación. La misericordia nos invita a entrar en la ciudad de Dios a través de sus puertas, y la justicia se complace en otorgar a toda alma obediente los privilegios plenos que le corresponden como miembro de la familia real e hijo del Rey del cielo. Si tuviéramos defectos de carácter, no podríamos franquear las puertas que la misericordia ha abierto para los obedientes, porque la justicia está en pie junto a la entrada y requiere santidad de todos los que quieran ver a Dios. Si la justicia hubiera desaparecido y fuese posible que la misericordia divina abriese sus puertas a toda la humanidad sin tomar en cuenta su carácter, habría en el cielo una situación de desafecto y rebelión peor que la que se produjo cuando Satanás fue expulsado.
se romperían la paz, la felicidad y la armonía del cielo. El traslado de la tierra al cielo no cambiará el carácter de los hombres. La felicidad de los redimidos en el cielo será el resultado del carácter semejante al de Cristo que hayan formado en esta vida. Los santos del cielo habrán comenzado por ser santos en la tierra. El arco iris sobre el trono es el testimonio eterno de que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios nunca abandonará a su pueblo en su lucha contra el pecado. Jesús sea nuestro tema. Maranata, el Señor viene. 15 de noviembre. Veremos al Rey. Tus ojos verán al Rey en su hermosura. Verán la tierra que está lejos. Isaías capítulo 33, verso 17. Si deseamos ver al Rey en su hermosura, debemos comportarnos dignamente aquí. Debemos superar nuestra puerilidad. Cuando seamos provocados, guardemos silencio. Hay ocasiones en que el silencio es elocuencia. Hemos de revelar la paciencia, la bondad y la tolerancia que nos harán dignos de ser llamados hijos e hijas de Dios. Hemos de confiar y creer en Él y apoyarnos en Él. Hemos de seguir las pisadas de Cristo. Si alguno quiere venir en pos de mí, dice, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Lucas capítulo 9, verso 23. Tal vez sea una cruz pesada guardar silencio cuando debéis hacerlo. Puede ser una disciplina dolorosa, pero permitidme aseguraros que el silencio hace más para vencer el mal que una tormenta de palabras airadas. En este mundo hemos de aprender lo que debemos ser, a fin de tener un lugar en las cortes celestiales. Hemos de aprender lecciones que Cristo desea enseñarnos, a fin de que estemos preparados para ser llevados a la escuela superior en las cortes celestiales, donde el Salvador nos conducirá junto al río de la vida, explicándonos muchas cosas que aquí no podemos comprender. Allí veremos la gloria de Dios como nunca la vimos aquí. Ahora solo tenemos una vislumbre de esa gloria, porque no perseveramos en conocer al Señor. Todo principio correcto, toda verdad aprendida en una escuela terrenal, nos hará progresar en esa proporción en la escuela celestial. Como Cristo anduvo y conversó con sus discípulos durante su ministerio en esta tierra, así nos enseñará en la escuela celestial, guiándonos por las márgenes del río de aguas vivas y revelándonos verdades que en esta vida permanecerán ocultas como misterios, debido a las limitaciones de la mente humana, tan perjudicada por el pecado. En la escuela celestial tendremos oportunidad de alcanzar paso a paso las mayores alturas del saber. Allí veremos al Rey en su hermosura y contemplaremos sus encantos sin par. Largo tiempo hemos aguardado, pero nuestra esperanza no debe debilitarse. Si tan solo podemos ver al Rey en su hermosura, seremos bienaventurados para siempre. Maranata, el Señor viene. 16 de noviembre. Los 144,000. Después miré, y he aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000, que tenían el nombre de él y el de su Padre escrito en la frente. Apocalipsis capítulo 14, verso 1. Delante del trono, sobre el mar de cristal, ese mar de vidrio que parece mezclado con fuego, por lo mucho que resplandece con la gloria de Dios, háyase reunido el grupo de los que salieron victoriosos
de la bestia y su imagen y su marca, y el número de su nombre. Con el Cordero en el monte de Sión, teniendo las arpas de Dios, están en pie los 144,000 que fueron redimidos de entre los hombres. Se oye una voz como el estruendo de muchas aguas y como el estruendo de un gran trueno, una voz como de arpistas que tocaban sus arpas. Cantan un cántico nuevo delante del trono, un cántico que nadie podía aprender, sino aquellos 144,000. Es el cántico de Moisés y del Cordero, un cántico de liberación. Ninguno, sino los 144,000, pueden aprender aquel cántico, pues es el cántico de su experiencia, una experiencia que ningún otro grupo ha conocido jamás. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Habiendo sido trasladados de la tierra de entre los vivos, son contados por primicias para Dios y para el Cordero. Apocalipsis capítulo 15, versos 2 y 3. Y capítulo 14, versos 1 al 5. Estos son los que han salido de la gran tribulación. Han pasado por el tiempo de angustia, cual nunca ha sido desde que ha habido nación. Han sentido la angustia del tiempo de la aflicción de Jacob. Han estado sin intercesor durante el derramamiento final de los juicios de Dios. Pero han sido librados, pues han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. En sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mácula delante de Dios. Por esto están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo. Y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Apocalipsis capítulo 7, versos 14 y 15. Han visto la tierra asolada con hambre y pestilencia, el sol que tenía el poder de quemar a los hombres con su intenso calor, y ellos mismos han soportado padecimientos, hambre y sed. Pero no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno. Apocalipsis capítulo 7, versos 14 al 16. Maranata, el Señor viene. 17 de noviembre. La gran multitud de los redimidos. Después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Apocalipsis capítulo 7, verso 9. Todas las clases, todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas estarán ante el trono de Dios y del Cordero con sus vestidos inmaculados y sus coronas adornadas con piedras preciosas. Dijo el ángel: estos son los que han venido de grande tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido, mientras los amadores de placeres más que de Dios, los sensuales y desobedientes, han perdido ambos mundos. No tienen las cosas de esta vida, ni la vida inmortal. Aquella multitud triunfante con cantos de victoria, coronas y arpas, ha pasado por el horno de fuego de la aflicción terrena, cuando estaba caldeado y ardía intensamente. Vienen de la miseria, el hambre y la tortura, de la abnegación profunda y los amargos desengaños. Miradlos ahora como vencedores, no ya pobres, ni apenados, ni afligidos, y odiados de todos por causa de Cristo. Contemplad sus atavíos celestiales, blancos y resplandecientes, más preciosos que cualquier vestido real.
Mirad por fe sus coronas adornadas con piedras preciosas. Nunca una diadema semejante engalanó la frente de ningún monarca terreno. Escuchad sus voces cuando cantan resonantes hosanas, mientras agitan las palmas de la victoria. Una música hermosa llena el cielo cuando sus voces entonan estas palabras. Digno, digno es el Cordero que fue inmolado y resucitó para siempre. Salvación a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Y la hueste angélica, ángeles y arcángeles, querubines cubridores y gloriosos serafines, repiten el estribillo de aquel canto gozoso y triunfal, diciendo: Amén. La bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Apocalipsis capítulo 7, verso 12. Oh, en ese día quedará a la vista que los justos fueron sabios, en tanto que los pecadores fueron necios. Su paga será humillación y desprecio eternos. Los que hayan sido colaboradores de Cristo estarán entonces junto al trono de Dios, revestidos de pureza y del manto de la justicia eterna. Maranata, el Señor viene. 18 de noviembre. La recompensa del ganador de almas. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Daniel capítulo 12, verso 3. Cuando pienso en esas palabras de Daniel, me sorprendo a mí misma despierta en la noche y repitiéndolas una y otra vez. Mirad el sol y las estrellas puestos en orden en los cielos y conocidos por sus nombres. El Señor dice: los que enseñan la justicia a la multitud brillarán como las estrellas a perpetua eternidad. A fin de determinar cuán importantes son los intereses que entraña la conversión del alma del error a la verdad, debemos apreciar el valor de la inmortalidad. Debemos comprender cuán terribles son los dolores de la segunda muerte. Debemos apreciar el honor y la gloria que aguardan a los redimidos y entender lo que es vivir en la presencia de aquel que murió para poder elevar y ennoblecer a los hombres y dar al vencedor una diadema real. Las mentes finitas no pueden estimar plenamente el valor de un alma. Con cuánta gratitud recordarán los rescatados y glorificados a aquellos que hayan sido instrumentos de su salvación. Nadie lamentará entonces sus esfuerzos abnegados y labores perseverantes, su paciencia, longanimidad y fervientes anhelos por las almas que podrían haberse perdido si hubiera descuidado su deber o si hubiese cansado de hacer el bien. Entonces, los que sean dignos de ir vestidos de blanco se hallarán reunidos en el redil del gran pastor. Desde su trono, el Cordero saludará al obrero fiel y al alma salvada por su labor, y los conducirá al árbol de la vida y a la fuente de aguas vivas. Con qué gozo contemplará el siervo de Cristo esos redimidos que podrán compartir la gloria de su Redentor. Cuánto más precioso será el cielo para los que hayan sido fieles en la obra de salvar almas. Maranata, el Señor viene. 19 de noviembre. Pensad en las cosas del cielo. Estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Apocalipsis capítulo 7,
verso 14. Mientras estaba en visión, Juan vio un grupo de personas vestidas con ropas blancas. Estaban en el templo de Dios. Allí llegarán todos los que recurran a los méritos de Cristo y laven sus ropas en su sangre. Se ha hecho provisión para que podamos sentarnos con Cristo en su trono, pero la condición es que estemos en armonía con la ley de Dios. No podemos permitirnos perder el cielo. Debemos conversar acerca de las cosas celestiales. Allí no habrá muerte ni dolor. ¿Por qué somos tan remisos para hablar de esas cosas? ¿Por qué nos referimos siempre a las cosas terrenales? Pronto vendrá Cristo a reunir a los que estén preparados para llevarlos a ese glorioso lugar. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez, sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. Hebreos capítulo 9, verso 28. ¿Nos agrada pensar en ese acontecimiento o preferimos ignorarlo? Cuanto más hablemos de Jesús, tanto más reflejaremos su divina imagen. Mediante la contemplación somos transformados. Necesitamos que Cristo forme parte de nuestra experiencia religiosa. Cuando os reunís, sea Cristo y su salvación el motivo de vuestra conversación. Mientras más hablemos de Jesús, más de sus incomparables encantos lograremos contemplar. Los que no hayan placer en pensar y hablar de Dios en esta vida, no gozarán de la vida venidera, donde Dios estará siempre presente, habitando con su pueblo. Pero los que se deleitan en pensar en Dios, estarán en su elemento, respirando la atmósfera del cielo. Los que en esta tierra amen los pensamientos relacionados con el cielo, se sentirán felices con las compañías y los placeres santos. Y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán, y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. Apocalipsis capítulo 22, versos 3 y 4. Maranata, el Señor viene. 20 de noviembre. Las glorias del mundo celestial. Ni nunca oyeron, ni oídos percibieron, ni ojo ha visto a Dios fuera de ti, que hiciese por el que en él espera. Isaías capítulo 64, verso 4. Muchos han ansiado penetrar en las glorias del mundo del futuro y que los secretos de los misterios eternos les sean revelados. Pero han insistido en vano. Lo revelado es para nosotros y para nuestros hijos. El gran revelador ha manifestado ante nuestras inteligencias muchas cosas que son esenciales, a fin de que podamos comprender los atractivos celestiales y estimar la recompensa. Las revelaciones de Jesús respecto de las cosas celestiales son de tal carácter que sólo la mente espiritual las puede apreciar. La imaginación puede recurrir a sus más poderosas facultades, a fin de imaginar las glorias del cielo, pero cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Primera de Corintios capítulo 2, verso 9. Las inteligencias celestiales nos rodean. Los ángeles de luz crean una atmósfera celestial alrededor del alma, elevándonos hacia lo invisible y lo eterno. No podemos contemplar sus formas con nuestra vista natural. Solo mediante la visión espiritual podemos discernir las cosas celestiales. Nuestras facultades humanas serían aniquiladas por la gloria indescriptible de los ángeles de luz. Solo el oído espiritual puede percibir la armonía de las voces celestiales. No es el plan de Dios que se despierten las emociones mediante descripciones ampulosas.
Con suficiente claridad se ha presentado a sí mismo el camino, la verdad y la vida, como el único medio por el cual se puede obtener la salvación. En verdad, no se exige nada más que eso. Él podría conducir al alma humana hasta los umbrales del cielo y mostrarle, a través de la puerta abierta, la gloria que surge del interior del santuario celestial y que resplandece a través de sus portales. Pero debemos contemplarla por fe, no mediante nuestra vista natural. Él no olvida que somos sus agentes humanos, que debemos hacer la obra de Dios en un mundo totalmente marchito y malogrado por la maldición. En este mundo, envuelto en la mortaja de la lobreguez moral, donde tinieblas cubren la tierra y oscuridad las naciones, debemos andar en la luz del cielo. Maranata, el Señor viene. 21 de noviembre. Contemplad las cosas eternas. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Segunda de Corintios capítulo 4, verso 18. Si la Iglesia estuviese dispuesta a vestirse con la justicia de Cristo, apartándose de toda obediencia al mundo, se presentaría ante ella el amanecer de un brillante y glorioso día. La promesa que Dios le hizo permanecerá firme para siempre. La verdad, pasando por alto a los que la desprecian y rechazan, triunfará. Aunque a veces ha parecido sufrir retrasos, su progreso nunca ha sido detenido. Dotado de energía divina, el mensaje podrá abrirse camino a través de las barreras más fuertes y triunfar sobre todo obstáculo. ¿Qué sostuvo al Hijo de Dios en su vida de pruebas y sacrificios? Vio los resultados del trabajo de su alma y fue saciado. Mirando hacia la eternidad, contempló la felicidad de los que por su humillación obtuvieron el perdón y la vida eterna. Su oído captó la aclamación de los redimidos, oyó a los rescatados cantar el himno de Moisés y del Cordero. Podemos tener una visión del futuro, de la bienaventuranza en el cielo. En la Biblia se revelan visiones de la gloria futura, escenas bosquejadas por la mano de Dios, que son muy estimadas por su Iglesia. Por la fe, podemos estar en el umbral de la ciudad eterna y oír la bondadosa bienvenida dada a los que en esta vida cooperaron con Cristo, considerándose honrados al sufrir por su causa. Cuando se expresen las palabras, «Venid, benditos de mi Padre», pondrán sus coronas a los pies del Redentor, exclamando, «El Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos». Mateo capítulo 25, verso 34, Apocalipsis capítulo 5, versos 12 y 13. Allí los redimidos darán la bienvenida a los que los condujeron al Salvador, y todos se unirán para alabar al que murió, para que los seres humanos pudiesen tener la vida que se mide con la de Dios. El conflicto terminó. Himnos de victoria llenan todo el cielo al elevar los redimidos el gozoso cántico. Digno, digno es el Cordero que fue muerto y que vive nuevamente como vencedor. Maranata, el Señor viene. 22 de noviembre. Bienaventurados los que lavan sus vestiduras. Bienaventurados los que lavan sus ropas, para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad.
Apocalipsis capítulo 22, verso 14. ¿Esperamos llegar al cielo al fin y unirnos al coro celestial? Como descendimos a la tumba, así saldremos, en cuanto concierne al carácter. Ahora es el momento de lavar y planchar. Juan vio el trono de Dios rodeado por un grupo y preguntó, ¿quiénes son estos? La respuesta fue, son los que han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Apocalipsis capítulo 7, verso 14. Cristo los lleva a las fuentes de aguas vivas, y allí está el árbol de la vida y el precioso Salvador. Se nos presenta aquí una vida que se mide con la vida de Dios. Allí no hay dolor, pena, enfermedad o muerte. Todo es paz, armonía y amor. Ahora es el momento de recibir gracia, fortaleza y poder para combinarlos con nuestros esfuerzos humanos, a fin de que podamos formar caracteres para la vida eterna. Cuando hagamos esto, descubriremos que los ángeles de Dios nos servirán y seremos herederos de Dios y coherederos de Cristo. Y cuando suene la última trompeta y los muertos sean llamados de su prisión y transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, se colocarán las coronas de gloria inmortal sobre la cabeza de los merecedores. Las puertas perlinas se abrirán para dejar entrar a las naciones que han guardado la verdad. El conflicto habrá terminado. Venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Mateo capítulo 25, verso 34. ¿Deseamos esta bendición? Yo sí, y creo que vosotros también. Dios os ayude para librar las batallas de esta vida, ganar diariamente la victoria y al fin estar entre los que arrojarán sus coronas a los pies de Jesús, pulsarán las arpas de oro y llenarán el cielo con la música más dulce. Deseo que améis a mi Jesús. No rechacéis a mi Salvador, porque Él pagó un precio infinito por vosotros. Veo en Jesús encantos incomparables, y deseo que vosotros también los veáis. Maranata, el Señor viene. 23 de noviembre. El juicio durante el milenio. ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de la vida? Primera de Corintios capítulo 6, verso 3. Durante los 1000 años que transcurrirán entre la primera resurrección y la segunda, se verificará el juicio de los impíos. El apóstol señala este juicio como un acontecimiento que sigue al segundo advenimiento. No juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual sacará a luz las obras encubiertas de las tinieblas y pondrá de manifiesto los propósitos de los corazones. Primera de Corintios capítulo 4, verso 5. Daniel declara que cuando vino el anciano de días, se dio el juicio a los santos del Altísimo. Daniel capítulo 7, verso 22. En ese entonces reinarán los justos como reyes y sacerdotes de Dios. San Juan dice en el Apocalipsis, vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él 1000 años. Apocalipsis capítulo 20, versos 4 y 6. Entonces será cuando, como está predicho por San Pablo, los santos han de juzgar al mundo. Primera de Corintios capítulo 6, verso 2. Junto con Cristo juzgan a los impíos, comparando sus actos con el libro de la ley, la Biblia, y fallando cada caso en conformidad con los actos que cometieron por medio de su cuerpo. Entonces, lo que los malos tienen que sufrir es medido según sus obras, y queda anotado frente a sus nombres en el libro de la muerte. También Satanás y los ángeles malos
son juzgados por Cristo y su pueblo. San Pablo dice, ¿no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? Versículo 3. Y San Judas declara que a los ángeles que no guardaron su original estado, sino que dejaron su propia habitación, los ha guardado en prisiones eternas, bajo tinieblas, hasta el juicio del gran día. Judas, versículo 6. Al fin de los 1000 años, vendrá la segunda resurrección. Entonces los impíos serán resucitados y comparecerán ante Dios para la ejecución del juicio decretado. Así el escritor del Apocalipsis, después de haber descrito la resurrección de los justos, dice, los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Apocalipsis capítulo 20, verso 5. E Isaías declara con respecto a los impíos, serán juntados como se juntan los presos en el calabozo, y estarán encerrados en la cárcel, y después de muchos días serán sacados a suplicio. Isaías capítulo 24, verso 22. Maranata, el Señor viene. 24 de noviembre. Cristo regresa nuevamente a la tierra. También profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo, He aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares, para hacer juicio contra todos. Judas 14 y 15. Al fin de los 1000 años, Cristo regresa otra vez a la tierra. Lo acompaña la hueste de los redimidos, y lo sigue una comitiva de ángeles. Al descender en majestad aterradora, manda a los muertos impíos que resuciten para recibir su condenación. Se levanta ese gran ejército, innumerable como la arena del mar. ¡Qué contraste entre ellos y los que resucitaron en la primera resurrección! Los justos estaban revestidos de juventud y belleza inmortales. Los impíos llevan las huellas de la enfermedad y de la muerte. Todas las miradas de esa inmensa multitud se vuelven para contemplar la gloria del Hijo de Dios. A su voz, las huestes de los impíos exclaman, «Bendito el que viene en el nombre del Señor». No es amor a Jesús lo que les inspira esta exclamación, sino que el poder de la verdad arranca esas palabras de sus labios. Los impíos salen de sus tumbas tales como a ellas bajaron, con la misma enemistad hacia Cristo y el mismo espíritu de rebelión. No disponen de un nuevo tiempo de gracia para remediar los defectos de su vida pasada, pues de nada les serviría. Toda una vida de pecado no ablandó sus corazones. De serles concedido un segundo tiempo de gracia, lo emplearían como el primero, eludiendo las exigencias de Dios e incitándose a la rebelión contra Él. Cristo baja sobre el monte de los Olivos, de donde ascendió después de su resurrección, y donde los ángeles repitieron la promesa de su regreso. El profeta dice, «Vendrá Jehová mi Dios, y con él todos los santos. Y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los Olivos, que está enfrente de Jerusalén al oriente. Y el monte de los Olivos se partirá por en medio, haciendo un valle muy grande, y Jehová será rey sobre toda la tierra. En aquel día Jehová será uno, y uno su nombre». Zacarías capítulo 14, versos 5, 4 y 9. La nueva Jerusalén que desciende del cielo, en su deslumbrante esplendor, se asienta en el lugar purificado y preparado para recibirla. Y Cristo, su pueblo y los ángeles entran en la santa ciudad. Maranata, el Señor viene. 25 de noviembre. Satanás queda libre. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá para engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra.
Apocalipsis capítulo 20, versos 7 y 8. Al fin de los 1000 años vendrá la segunda resurrección. Entonces los impíos serán resucitados y comparecerán ante Dios para la ejecución del juicio decretado. Así, el escritor del Apocalipsis, después de haber descrito la resurrección de los justos, dice: los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Apocalipsis capítulo 20, verso 5. E Isaías declara, con respecto a los impíos: serán juntados como se juntan los presos en el calabozo, y estarán encerrados en la cárcel, y después de muchos días serán sacados al suplicio. Isaías capítulo 24, verso 22. Entonces Satanás se prepara para la última tremenda lucha por la supremacía. Mientras estaba despojado de su poder e imposibilitado para hacer su obra de engaño, el príncipe del mal se sentía abatido y desgraciado. Pero cuando resucitan los impíos y ve las grandes multitudes que tiene a su lado, sus esperanzas reviven y resuelve no rendirse en el gran conflicto. Alistará bajo su bandera a todos los ejércitos de los perdidos, y por medio de ellos tratará de ejecutar sus planes. Los impíos son sus cautivos. Al rechazar a Cristo, aceptaron la autoridad del jefe de los rebeldes. Están listos para aceptar sus sugestiones y ejecutar sus órdenes. No obstante, fiel a su antigua astucia, no se da por Satanás. Pretende ser el príncipe que tiene derecho a la posesión de la tierra y cuya herencia le ha sido arrebatada injustamente. Se presenta ante sus súbditos engañados como redentor, asegurándoles que su poder los ha sacado de sus tumbas y que está a punto de librarlos de la más cruel tiranía. Al no estar presente Cristo, Satanás obra milagros para sostener sus pretensiones. Fortalece a los débiles y a todos infunde su propio espíritu y energía. Propone dirigirlos contra el campamento de los santos y tomar posesión de la ciudad de Dios. En un arrebato belicoso, señala los innumerables millones que han sido resucitados de entre los muertos, y declara que como jefe de ellos es muy capaz de destruir la ciudad y recuperar su trono y su reino. Maranata, el Señor viene. 26 de noviembre. Se disponen a atacar la Nueva Jerusalén. Satanás saldrá a engañar a las naciones, a fin de reunirlas para la batalla. Apocalipsis capítulo 20, versos 7 y 8. Entre aquella inmensa muchedumbre se cuentan numerosos representantes de la raza longeva que existía antes del diluvio. Hombres de estatura elevada y de capacidad intelectual gigantesca, que habiendo cedido al dominio de los ángeles caídos, consagraron toda su habilidad y todos sus conocimientos a la exaltación de sí mismos. Hombres cuyas obras artísticas maravillosas hicieron que el mundo idolatrase su genio, pero cuya crueldad y malos ardides mancillaron la tierra y borraron la imagen de Dios, de suerte que el Creador los hubo de raer de la superficie de la tierra. Allí hay reyes y generales que conquistaron naciones, hombres valientes que nunca perdieron una batalla, guerreros soberbios y ambiciosos cuya venida hacía temblar reinos. Al salir de la tumba, reasumen el curso de sus pensamientos en el punto mismo en que lo dejaran. Se levantan animados por el mismo deseo de conquista que los dominaba cuando cayeron. Satanás consulta con sus ángeles y luego con esos reyes, conquistadores y hombres poderosos. Consideran la fuerza y el número de los suyos y declaran que el ejército que está dentro de la ciudad es pequeño comparado con el de ellos y que se los puede vencer. Preparan sus planes para apoderarse de las riquezas y la gloria de la Nueva Jerusalén. Hábiles artífices fabrican armas de guerra.
Renombrados caudillos organizan en compañías y divisiones las muchedumbres de guerreros. Al fin se da la orden de marcha, y las huestes innumerables se ponen en movimiento. Un ejército cual no fue jamás reunido por conquistadores terrenales, ni podría ser igualado por las fuerzas combinadas de todas las edades, desde que empezaron las guerras en la tierra. Satanás, el más poderoso guerrero, marcha al frente, y sus ángeles unen sus fuerzas para esta batalla final. Hay reyes y guerreros en su comitiva, y las multitudes siguen en grandes compañías, cada cual bajo su correspondiente jefe. Con precisión militar, las columnas cerradas avanzan sobre la superficie desgarrada y escabrosa de la tierra hacia la ciudad de Dios. Por orden de Jesús, se cierran las puertas de la Nueva Jerusalén, y los ejércitos de Satanás circundan la ciudad y se preparan para el asalto. Maranata, el Señor viene. 27 de noviembre. El juicio final. Vi a los muertos grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Apocalipsis capítulo 20, verso 12. Entonces Cristo reaparece a la vista de sus enemigos. Muy por encima de la ciudad, sobre un fundamento de oro bruñido, hay un trono alto y encumbrado. En el trono está sentado el Hijo de Dios, y en torno suyo están los súbditos de su reino. Ningún lenguaje, ninguna pluma pueden expresar ni describir el poder y la majestad de Cristo. La gloria del Padre Eterno envuelve a su Hijo. El esplendor de su presencia llena la ciudad de Dios, rebosando más allá de las puertas e inundando toda la tierra con su brillo. Inmediatos al trono se encuentran los que fueron alguna vez celosos en la causa de Satanás, pero que cual tizones arrancados del fuego, siguieron luego a su Salvador con profunda e intensa devoción. Vienen después los que perfeccionaron su carácter cristiano en medio de la mentira y de la incredulidad, los que honraron la ley de Dios cuando el mundo cristiano la declaró abolida, y los millones de todas las edades que fueron martirizados por su fe. Y más allá está la grande muchedumbre que nadie puede contar de entre todas las naciones, y las tribus y los pueblos y las lenguas, de pie ante el trono y delante del Cordero, revestidos de ropas blancas y teniendo palmas en sus manos. Apocalipsis capítulo 7, verso 9. Los redimidos entonan un canto de alabanza que se extiende y repercute por las bóvedas del cielo. Atribúyase la salvación a nuestro Dios, que está sentado sobre el trono, y al Cordero. Versículo 10. Ángeles y serafines unen sus voces en adoración. En presencia de los habitantes de la tierra y del cielo, se efectúa la coronación final del Hijo de Dios. Y entonces, revestido de suprema majestad y poder, el Rey de Reyes falla el juicio de aquellos que se rebelaron contra su gobierno y ejecuta sentencia contra los que transgredieron su ley y oprimieron a su pueblo. Apenas se abren los libros y la mirada de Jesús se dirige hacia los impíos. Estos reconocen todos los pecados que cometieron. Maranata, el Señor viene. 28 de noviembre. Toda obra será traída a juicio. Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Eclesiastés capítulo 12, verso 14. En el caso de cada individuo hay un proceso en marcha mucho más maravilloso que aquel por el cual el artista transfiere los rasgos de una persona a la placa bruñida. El arte del fotógrafo
consiste meramente en obtener fotografías de algo que es perecedero. Pero en el registro de la vida, el carácter se graba con exactitud, y si ese registro es oscuro, jamás podrá ser borrado, excepto por la sangre del sacrificio expiatorio. Los ángeles de Dios están ocupados en obtener un daguerrotipo del carácter con la misma fidelidad con que el artista reproduce las facciones del rostro humano. Y seremos juzgados por lo que revele ese daguerrotipo. Cuando se inicie el juicio y los libros se abran, habrá muchas revelaciones asombrosas. Los hombres no aparecerán entonces como se exponen ante los ojos humanos y los juicios falibles. Los pecados secretos quedarán a la vista de todos. Se revelarán motivos e intenciones que se ocultaron en la cámara secreta del corazón. Todo aparecerá como un retrato de tamaño natural. En esa hora solemne y tremenda, la infidelidad del esposo quedará expuesta ante la esposa y la deslealtad de la esposa ante el esposo. Por primera vez, los padres sabrán cuál fue el carácter verdadero de sus hijos, y los hijos verán los errores y desaciertos de sus padres. El que robó a su vecino recurriendo a falsedades no escapará con sus ganancias mal habidas. Dios lleva en sus libros un registro exacto de todo acto injusto y de cada negocio deshonesto. La memoria será fiel y vívida cuando condene al culpable, que en ese día haya sido hallado falto. La mente recordará todos los pensamientos y acciones del pasado. La vida entera pasará en revista como las escenas de un panorama. Maranata, el Señor viene. 29 de noviembre. Cristo es el juez. El Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. Juan capítulo 5, verso 22. Al impartir sus enseñanzas, Cristo procuró impresionar a los hombres con la certeza y el carácter público del juicio venidero. No es el juicio de unos pocos individuos o aún de una nación, sino del conjunto total de inteligencias humanas, de seres responsables. Se llevará a cabo en presencia de los otros mundos, para que el amor, la integridad y el servicio del hombre a Dios puedan ser honrados supremamente. Allí no faltarán ni la gloria ni el honor. La ley de Dios será revelada en su majestad, y los que hayan asumido una actitud de desafiante rebelión contra sus santos preceptos, comprenderán que la ley que desecharon, menospreciaron y hollaron bajo sus pies es la norma de Dios para evaluar el carácter. Por este mundo minúsculo, el universo manifiesta su mayor interés, porque Jesús pagó un precio infinito por las almas de sus habitantes. Dios encomendó todo el juicio al Hijo, porque sin duda Él es Dios manifestado en carne. Dios decidió que el príncipe de los sufrientes entre los humanos fuera el juez de todo el mundo. El que vino desde las cortes celestiales a salvar al hombre de la muerte eterna, el que se sometió a comparecer ante un tribunal terrenal y sufrió la ignominiosa muerte de cruz, sólo Él ha de pronunciar la sentencia que determine la recompensa o el castigo. El que se sometió aquí al sufrimiento y la humillación de la cruz, tendrá en el consejo de Dios la más amplia compensación, y ascenderá al trono, reconocido por todo el universo celestial como Rey de los santos. Él emprendió la obra de la salvación y demostró ante los mundos no caídos y la familia celestial que era capaz de terminar la obra que comenzó. En ese día de castigo y recompensa definitivos, tanto los santos como los pecadores reconocerán en el que fue crucificado al juez de todos los vivientes. Se nos concede un tiempo de prueba. Se nos dan oportunidades y privilegios
a fin de que afirmemos nuestra vocación y elección. ¿Cuánto debiéramos valorar este tiempo precioso y aprovechar cada talento que Dios nos ha dado para ser fieles administradores de nosotros mismos? Solemne será el día de la decisión final. Maranata, el Señor viene. 30 de noviembre. Premios y castigos. Entonces el Rey dirá a los de su derecha: Venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Mateo capítulo 25, verso 34. El Salvador nos presenta la escena del juicio final, cuando se da la recompensa a los que están a su mano derecha y se pronuncia sentencia de condenación sobre los que están a su mano izquierda. Se presenta a los justos preguntando qué hicieron para que se los recompense con tanta prodigalidad. Tuvieron en sus corazones la presencia de Cristo, fueron imbuidos de su espíritu y sin esfuerzo consciente de su parte, sirvieron a Cristo en la persona de sus santos y por lo tanto lograron ciertamente la recompensa. Pero no tuvieron en cuenta el premio que iban a recibir y la expectativa de él no formó parte del motivo que los impulsó a actuar en su servicio. Lo que realizaron fue hecho por amor a Cristo y al prójimo, y Jesús se identifica con la humanidad que sufre y considera como hechos a Él mismo todos los actos de simpatía, compasión y amor que se hayan realizado en favor de los hombres. En un sentido secundario, todos debemos tener en cuenta la recompensa. Pero al mismo tiempo que apreciamos la bendición prometida, debemos confiar plenamente en Jesucristo, creer que Él obrará con justicia y que nos recompensará de acuerdo con nuestras acciones. La dádiva de Dios es vida eterna, pero Jesús no desea que estemos tan ansiosos con respecto a nuestra recompensa como al hecho de que hagamos su voluntad porque es correcto hacerlo, al margen de toda ganancia. Los que van a recibir la mayor recompensa serán los que incorporaron a su actividad y celo la cortesía y la tierna compasión por el pobre, el huérfano, el oprimido y el afligido. Hay entre nosotros quienes tienen un espíritu manso y humilde, el espíritu de Cristo, que realizan muchas acciones pequeñas con el objeto de ayudar a los que están a su alrededor y que no piensan en ello. Se sorprenderán en el día final al descubrir que Cristo tuvo en cuenta la palabra bondadosa que dirigieron al desalentado y los pequeños donativos que dieron para ayudar al pobre y que implicaron abnegación para ellos. El Señor toma en cuenta el espíritu que impulsa un acto y recompensa consecuentemente, y la pureza, la humildad y el espíritu de amor, como el de un niño, influyen para que la ofrenda sea preciosa a su vista.